través del orden, en este caso del nodo sinusal, que está ubicado en la zona posterior de la aurícula derecha y que a través de la misma va a regir la conductibilidad de la frecuencia cardíaca, que es lo que sigue, que viene a ser el número de latidos por minuto, y que a través de la onda P y del complejo QRS y la onda T vamos a posicionar o determinar los tamaños de las aurículas y los ventrículos y luego poder determinar las alteraciones estructurales cardíacas y también, ¿por qué no?, predecir efectos farmacológicos, ¿no? Entonces, lo ideal es, de forma precoz y a tiempo, ante una situación de emergencia, una adecuada lectura del electrocardiograma. Y para ello ustedes básicamente tienen que saber lo que es el ciclo cardíaco, que si se dan cuenta, lo pueden extrapolar con el potencial de acción y con el electrocardiograma para hacer la correlatividad de actividad auricular y ventricular respectivamente, ¿no? Entonces, para empezar una lectura de electrocardiograma, primero tenemos que saber que el aparato debe estar disponible. Tiene que preparar el material, el paciente tiene que ser explicado el momento íntimo del procedimiento, se le desviste al paciente de la cintura para arriba, se desprende los objetos metálicos, los electrodos periféricos en las muñecas y tobillos se colocan en los cables y en el tórax también para las derivaciones frontales, horizontales y dicho sea de paso, de acuerdo a los colores que estamos viendo, las derivaciones precordiales, así como también los electrodos o cables de las derivaciones unipolares, ¿no?, o frontales. Con eso tenemos que determinar que la velocidad del papel electrocardiográfico va a ser de 25 milímetros por segundo. La calibración va a ser de 1 milivoltio o 10 milímetros, o si quieren, 0,1 milivoltio es igual a 1 milímetro, colocando en modo automático. Asimismo, el paciente tiene que estar tranquilo, tiene que estar quieto, porque hay pacientes con Parkinson, pacientes que son inconscientes, pacientes que tienen trastorno de conducta, es bien difícil hacerles el examen. Registrando luego las 12 derivaciones y tiene que estar identificado correctamente. Por eso es que si yo tengo un paciente por Parkinson, se debe colocar el electrodo en la parte superior de la extremidad, o sea, ya no en la muñeca, sino en el antebrazo, ¿no? Si tengo pacientes con pie diabético o amputación, el electrodo va en la parte distal o en la fase final del muñón. Y si no hay ni extremidad ni muñón, va en el tronco. O los que tienen pacientes con trauma, pacientes enyesados, la zona más proximal, ya sea también en la extremidad contralateral a la misma altura, es otra opción. Pero lo que no debemos hacer es colocar los electrodos en prominencias óseas, articulaciones y zonas con vello abundante, los famosos hombre lobo, ¿no? Porque van a retrasar o dificultar la conductividad eléctrica entre el electrodo y la piel, ¿no? Asimismo, también tenemos que hablar con el paciente para que respire de la manera más armoniosa posible y sin mucha intensidad, o en su defecto, hacer que contenga en segundos. Debemos también tener presente que si el paciente refiere un dolor torácico o lleva marcapasos, tenemos que anotarlo en observaciones, porque la lectura de marcapasos es diferente a uno que no lo tiene. En todas las 12 derivaciones del electrocardiograma, las derivaciones 2 y B1 es lo mejor que tenemos para valorar las arritmias, porque ahí se ve mejor la onda P. Y podemos contabilizar los complejos QRS en caso de que el RR sea irregular. Y las derivaciones adicionales, ¿qué significan? Esas derivaciones que van a espalda. Quinto espacio intercostal, ya sea línea axilar posterior, media escapular o vertebral izquierda, tenemos la derivación 7, 8 y 9, ¿no? Porque ustedes saben que del B1 a B6 están las precordiales clásicas, aunque también hay lectura del lado derecho.
Pero también lo que nosotros tenemos dificultad en la lectura es que siempre va a haber interferencias. La gran mayoría de causas es la poca calibración o la poca o inadecuada limpieza del aparato eléctrico metálico, que los cables se enredan en su mayor frecuencia. El paciente también se pone nervioso, de repente está avergonzado en el examen, sobre todo las damas, y el electrodo a la piel no establece el adecuado contacto, por eso es que hay que limpiar el sudor y afeitar el vello en estos casos. Entiendo que en fisiología ustedes ya llevaron el concepto de potencial de membrana, que es la base electrofisiológica básicamente del electrodo cardíaco. Y eso va a ser originado por la distribución desigual de iones a través de las membranas. En el interior, las cargas son negativas y el exterior es positivo. Cuando se excitan o actúan estas células, van a invertirse las cargas y va a derivar de potencial de membrana de reposo, que es la posición inactiva, a una activa, que es la potencial de acción, ¿no? El punto de corte siempre va a ser menos 90 milivoltios cuando ya se crea un desequilibrio en los iones de la membrana. Dicho sea de paso, la permeabilidad de la membrana va a ser determinada por los canales pasivos iónicos de transporte, en este caso de potasio, por ejemplo, ¿no? Y a través de la bomba Na potasio ATPasa va a haber el cambio de energía. Y si se altera uno de estos mecanismos, también se va a alterar el potencial de membrana de reposo, ¿no? Ingresando acá tres, dos iones de potasio al interior y al exterior se sale con 3 iones de sodio, ¿no? El compartimiento de la bomba sodio-potasio. Es por eso que ya entrando en la fase de despolarización, se va a producir apertura de canales rápidos de sodio, dependiente de voltaje, produciéndose en la fase uno la despolarización rápida por influjo de sodio y la apertura de canales rápidos de sodio, la fase de meseta o platao, que es el ingreso de canales a través de los canales de calcio, de iones calcio, y también van a abrirse los canales lentos de potasio. Y la fase de repolarización, que es la 3, es cuando se cierran estos canales de calcio y salen los iones de potasio de canales rápidos regulados por voltaje. Y la fase 4 es la fase de reposo, como al inicio. En eso estamos hablando de despolarización sostenida con la salida de iones de potasio y la entrada de iones de calcio con diferencial de gradiente de concentración, ¿no? Y es entonces que cuando tenemos más calcio intracelular, se va a producir la contracción auricular en este caso, y luego ventricular. Asimismo, según este gráfico, estamos viendo que va a haber apertura de todos los canales de potasio, restableciendo la membrana en un menos 90 milivoltios, y luego va a haber un cierre de canales de calcio, por lo tanto va a provocar disminución del mismo. Como consecuencia tenemos la relajación. Entonces, puede ser pregunta de examen, ¿no? Aumento de nivel intracelular de iones de calcio, contracción y disminución de los canales de ingreso de mismos iones, tenemos la relajación. También tenemos que tener presente, como dije en el inicio, que en la zona posterior de la aurícula izquierda derecha se origina el nodo sinoauricular o nodo sinusal, y a través del nodo auriculoventricular se va a extender por las dos aurículas una conducción más lenta. La conducción más rápida tenemos acá de 60 a 100 latidos por minuto. Es por eso que se considera el ritmo sinusal como el punto cardinal de la medición de la lectura eléctrica normal, ya que cuando ya no se produce el foco eléctrico o el foco de inicio de conducción eléctrica en el nodo sinusal, tenemos el nodo auriculoventricular cuya frecuencia cardíaca va a ser de 40 a 60. Por eso es que hablamos de nodo auriculoventricular de conducción más lenta. Y ni qué decir cuando bajamos hasta los fascículos auriculoventriculares o haz de His.
con una rama derecha y dos subramas izquierdas, posterior y anterior izquierda. Acá, hasta los músculos de Purkinje, la frecuencia cardíaca va a bajar hasta 20 latidos por minuto. Entonces, la fibra de Purkinje luego va a producirse la conducción eléctrica a través de toda la masa muscular. En el tema de las bases electrofisiológicas, tenemos las derivaciones que pueden ser precordiales y las estándar, en este caso las horizontales, que son unipolares de las extremidades, lado derecho ABR, lado izquierdo ABL y de la pierna izquierda ABF, ¿no? Y de las bipolares, brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda respectivamente. Las precordiales de B1 a B6. Cada uno representado por la ubicación a través de la zona caudal cardíaca. En este caso, yo tengo, por ejemplo, en el extremo el ABR, que se opone a 3, el ABL, que se opone a 2, eh, ABF, que se opone a 1, y las derivadas precordiales a través del segundo espacio intercostal derecho, segundo espacio intercostal izquierdo, B4 debajo de la línea media clavicular, B3 entre B2 y B4, B5 línea axilar anterior y media y la otra anterior, B6. Cada uno con sus respectivas distribuciones. Pero lo más importante es conocer los componentes del electrocardiograma a través del papel milimetrado, de las cuales nosotros tenemos que un minuto es 25 milímetros por 60. De ahí que cuando ustedes entiendan que el control de la frecuencia, una forma de evaluarlo, va a ser 1500 cuadraditos entre el número de complejos CRR, número de cuadraditos, perdón, es por esta razón. La onda P, el segmento PR, y la unión de ambas es el intervalo PR. El intervalo QRS, que es la despolarización ventricular, el segmento ST y la onda T, que unido a este va a conformar el intervalo ST. Y el intervalo QT, que es la unión desde el intervalo QRS con todo el segmento ST y la onda T. Y la onda U, que es muy poco frecuente, que hablan de las contracciones de la fibra de Purkinje, que es un hallazgo, simplemente no tiene determinación clínica. Y estas son las dimensiones del voltaje. 1 milivoltio, medio milivoltio y 0,1 milivoltio. Este último es un cuadradito. El segundo son los 5 cuadraditos y los 10 cuadraditos pequeños de 0,1 catalogan la lectura del voltaje de 1 milivoltio. Cada cuadradito chiquito es 0,04, cada grande de 5, 0,2, y si ustedes quieren contabilizarlo por segundo, cuentan de 5 en 5 hasta llegar a por lo menos 5 cuadraditos multiplicado por 5, 25 cuadraditos, que acá lo tengo como factor de conversión, en este caso a los mini cuadrados. Entonces ya conocen las ondas, los intervalos con su respectiva conducción eléctrica y cada uno con su significado de existencia. Contracción auricular o despolarización auricular, luego ventricular en el tema de despolarización y repolarización. Volviendo al tema del origen de la conducción eléctrica, empieza por el nodo sinusal. Lo que conocemos nosotros en el argot, en el examen físico, en el pulso, se cumple lo mismo acá. 60 a 100 latidos por minuto es la frecuencia que contempla
el ritmo sinusal. La estructura de la onda P siempre tiene que ir antes del complejo QRS. El PR tiene que ser normal, con las mediciones de 0,2 a 0,20 segundos, y la morfología de la onda P también tiene que ser normal. Los RR tienen que ser regulares, lo contrario sería irregular, y los valores de la onda P debe ser de 0,07 a 0,11 segundos. Simétrica, redondeada y siempre en la derivada 2 es lo que mejor se va a visualizar. Y antes siempre del complejo QRS. El complejo QRS, su duración es de 0,06 segundos a 0,10 segundos. Va a ser angosta, en pico, y la primera onda va a ser negativa de 0,04 segundos o menos. La segunda, que es la de mayor tamaño, que es la elevación positiva, y la onda S, que es una deflexión que le va a seguir a la onda R. La onda T no debe medir menos de 0,5 milivoltios, la duración es de 0,20 segundos y siempre es positiva. Si es negativa, estamos hablando de isquemias o de sobrecargas. En el ABR es lo opuesto, ¿no? Siempre va a ser negativa. La onda U, como dije al inicio, a nivel de la fibra de Purkinje o músculos papilares, muy pequeña, positiva, luego de la onda T y anda desde la onda P. Hablando solo de intervalos, el PR es cuando hay un estímulo desde el nodo sinoauricular hasta el comienzo de la activación ventricular. De ahí que se llama periodo refractario y debe durar de 0,12 a 0,20 segundos. El intervalo QT de 0,30 a 0,44 se habla tanto de la despolarización como la repolarización ventricular. Y el segmento PR es cuando ya culmina la despolarización auricular y comienza la despolarización ventricular. Pero esto es solo teórico porque la práctica clínica no lo mencionan en los cálculos. Finalmente, el segmento ST representa la inactividad entre la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización. Si yo tengo elevaciones de ST, depresiones de ST, o el punto J, que viene a ser la finalización del RS y el inicio del ST, estas últimas me van a determinar una posible isquemia. Una vez que ya identificaron que el ritmo es sinusal, porque si hablamos de ritmo no sinusal, ya hablamos de un EKG patológico. Vamos a la frecuencia, como dije al inicio, ¿no? Tengo acá los cuadraditos pequeños y los cuadraditos que van de línea gruesa a otra. Cada una de ellas representa 300, en 2 sería 150, en 3 100, en 4 75, en 5 60, en 6 50 y así sucesivamente. Es por eso que cada línea gruesa va a representar desde el punto de corte. Para saber de R en R cuántos cuadraditos pequeños tenemos y eso lo usamos como denominador y el numerador 1500. Entonces tenemos dos maneras de calcular la frecuencia cardíaca. Buscando la línea gruesa, estimando la frecuencia cardíaca normal y marcarlos con valores de 300 y sus denominadores o sus múltiplos si quieren llamar, 150, 100, 75, 60 o 50 respectivamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1500 como el numerador y el intervalo RR, debo acá subsanar el número de cuadraditos. Acá tengo, por ejemplo, 15 cuadraditos chiquitos, 1500 entre 15. Estamos hablando de una frecuencia de 100 latidos por minuto. Pero si yo quiero hacer la regla directa regular de los 300, acá yo tengo, por ejemplo, que son 300 entre los cuadrados grandes del RR. 1,
2, 3. Acá están, repito. Uno, 2, 3. 363, 100 latidos por minuto. Si no hay conducción o coincidencia entre la culminación del segundo RR con la línea gruesa, se multiplica 0,2 como coeficiente del cuadrado pequeño adicional que se pueda hallar. Acá, por ejemplo, tenemos 300 entre 2,4, 125 latidos por minuto. Es una lectura más exacta. Pero, y el doctor Avilés no me va a dejar mentir en las emergencias, tenemos gran cantidad de pacientes con palpitaciones, latidos cardíacos irregulares. Entonces, como parte de la arritmia más frecuente en adultos mayores, dolor torácico, palpitaciones y RR irregular es una fibrilación auricular hasta que no se demuestre lo contrario. Y este es un caso. Pero partamos de la base. El ritmo ya no es regular, es irregular, recontra evidente. ¿Qué debemos hacer en estos casos? ¿Cuántas ondas R en 30 cuadrados grandes y multiplicar el número por 10? Es una forma. Entonces, por ejemplo, acá están contando en 30 cuadrados. Uno, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 30 cuadrados. Que sean acá antes de llegar a los 30. Entre el primer y el 30, el cuadrado número 30, ¿cuántos complejos QRS tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 ondas R multiplicado por 10 dentro de los 30 cuadrados. Es una forma práctica, no exacta, pero práctica, de calcular la frecuencia cardíaca en un RR irregular. El siguiente paso va a ser el tema de los ejes, que si bien es cierto, podemos relacionarlo con el gráfico, pero por experiencia propia, primero sugiero que se lo aprendan de memoria y luego comienzan a hacer los gráficos. No al revés, porque se van a demorar más. Y dicho sea de paso, lo que tienen que saber es que si yo en el colegio tenía un sistema de puntos cardinales o eje de las coordenadas, arriba, este, positivo y abajo negativo, acá es al revés, chicos. ¿Por qué razón? Porque la ubicación del corazón es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Es por eso que hacia abajo es más 90, hacia arriba menos 90 y menos 180 y acá sería cero, pues, ¿no? Pero el primer paso para determinar si el cálculo del eje es entre menos 30 y 90, para considerarlo normal. Entre menos 30 y menos 90, el eje va a ser a la izquierda. Entre 90 positivo y 180 positivo, el eje es hasta la derecha. Y el de menos 180 hasta menos 90 es desviación extrema. Y las QRS que figuran para el eje se subdividen en la septal, en esta direccionalidad, a nivel de la pared libre ventricular que transluce todos los dos ventrículos y el 3 solamente en las bases ventriculares. Eso es la direccionalidad que contempla un eje cardíaco de un EKG normal. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrante que se ubica entre ABF y 1 o 0 y 90 grados, acá hablamos que el eje es normal. Si el eje cardíaco está entre más 90 y menos 180, estamos hablando de, a más 180, perdón, estamos hablando de un eje con desviación a la derecha. Y con desviación extrema entre menos 180 a menos 90 y
desde 0 grados hasta -90, o si quieren -30 hasta -90, el eje se encuentra hacia la izquierda. Es lo primero que tienen que ver para que les sea más fácil y didáctico relacionar de acuerdo al vector principal, que es donde se dirige en el eje según los cuadrantes. El primer paso, una vez que ya ubicaron si es la relación de direccionalidad del 1 y ABF o 0 más 90, se debe buscar, se debe buscar que el QRS sea isodifásico. Entonces, yo tengo acá que, por ejemplo, en el ABL, el positivo, el isodifásico va a ser -30. Y luego de eso, la derivación perpendicular. Si el QRS es positivo, el eje estará en su dirección. Si es negativo, está en la dirección opuesta. Entonces acá, por ejemplo, acá tengo -30. Y el perpendicular va a ser el suplemento con signo cambiado, o sea, +60. Acá yo debo poner que +60 es el eje que está dentro de la normalidad. Al revés, si yo tengo que el isodifásico está a +150, la perpendicularidad también va a ser +60. Ahora les voy a poner unos ejemplos para que más o menos ustedes puedan contemplar. Me confirman, por favor, si... Sí se observa, doctor. Perfecto. Por ejemplo, yo tengo mis 12 derivaciones acá. Vamos a hablar solamente de cálculo de ejes, nada más. ¿Ok? Entonces yo tengo, por ejemplo, que ver ABF y 1. Ambas están en la misma dirección, ¿o no? Son positivas, ¿correcto? Si yo sé que son positivas, ya sé que está en eje normal, porque está entre 0 y 90. Si yo veo que D1 y ABF son opuestas, Doctor, ¿me mm, escuchan? no se ve el EKG, disculpe. Se ve la Ya, primera. ok. Gracias por avisar, gracias por avisar. Disculpen, chicos, disculpen. Ah, disculpen, muchachos, disculpen. ¿Ahora lo pueden ver? Sí, ahora sí, doctor. Ahora se ve Repito, claro, Pablo. si yo veo que el D1 y ABF están en la misma dirección, yo sé que el eje está normal. ¿Ok? Si fuera lo opuesto, ya podemos decir que está a la izquierda o a la derecha o situación extrema. Entonces, los siguientes pasos es buscar el más isodifásico. ¿Qué significa isodifásico? Que la deflexión positiva y negativa sean aproximadamente iguales en dimensión. En todas estas, de D1 a BF, la que más o menos se acerca es ABL, ¿ya? O en D1. Si en ABL yo tengo 2 arriba y prácticamente 4 abajo, y acá tengo 1 abajo y 5 arriba,
esta es la más que se acerca. No necesariamente tienen que ser exactas. Entonces, ABL se va a oponer ¿a quién? A D2, perpendicular. Y D2 es más 60 grados. Entonces, en el electrocardiograma, el eje va a ser de más 60 grados. Repito una vez más. D1 hacia arriba, ABF hacia arriba. La misma dirección. Cuando ABF y D1 comparten la misma direccionalidad, yo sé que está en eje normal. Segundo paso, el más isodifásico de todos estos es ABL y el que se opone es D2, entonces el eje va a ser más 60. Otra vez, el mismo ejercicio en otro electrocardiograma. D1 hacia arriba, ABF hacia arriba. Ya sé que está en eje normal. Busco el isodifásico. Acá se repite. Más es el ABL con respecto a ABR. Tiene más posibilidades. Entonces el D2 es el que se opone y va a más 60. Acá es diferente, porque D1 y ABF ya no tienen la misma direccionalidad. Me voy al segundo paso, isodifásico. El isodifásico. Comparen. En D3 tengo casi 2 cuadraditos y acá tengo como 8 hacia abajo. En ABF tengo 2 cuadraditos y 3 hacia abajo. Este ABF es el más isodifásico. ¿Y quién se opone a ABF? 1. La perpendicular. Y 1 está representado por 0 grados. En este caso, el eje en el electrocardiograma será de 0 grados. Este electro ya es más, digamos que patológico, pero me interesa calcular el eje. Es un poquito más pesado, pero podemos determinar lo siguiente. Buscamos el más isodifásico de todos y aparentemente es de 2. ¿Ya? Porque D2 tiene como 5. No, disculpen. Acá el más isodifásico es, a ver, en D1 tengo un cuadradito y como 15, 18 abajo. En D2 tengo dos cuadraditos y como 8 abajo. En D3 tengo 2 abajo y 15 arriba. En ABR no se representa. ABF 1 abajo, 1 arriba, perdón, y 16 abajo. Y en ABF tengo como 8 hacia arriba y 2 abajo. D2 es el que más todavía, es el menos imperfecto. ¿Quién se opone a D2? ABL. ABL es menos 60, menos 30, perdón. Si ABL es menos 30, pero está en negativo, ¿ah? Entonces aplico al suplemento. ¿Suplemento qué significa? La diferencia de 180 menos 30, o sea, más 150. Este eje está en más 150, por ejemplo. Ya, este es un EKG un poquito más difícil, es bien patológico, es de un tipo de hipertensión pulmonar. Eso ya lo vamos a ver después. Acá es el más leíble, ya, es el más aceptable. Porque de lejos, ¿cuál es el más isodifásico acá? Y ahí sí les permito participar a todos. De D1 a ABF, ¿cuál es el más isodifásico? Porque casi todos lo son, ¿ah? ¿Cuál es el que representa deflexiones hacia arriba y hacia abajo iguales? ¿Puede ser ABR? Excelente. Y en ABR, perpendicularmente, se va a poner 3. Y este es el que más se direcciona. Si yo tengo que D3 es hacia arriba, más hacia abajo, yo sé que el eje está en más 120 grados, por ejemplo. Al inicio les va a parecer un poco difícil, por eso yo recomiendo que se aprendan las derivaciones con sus oposiciones perpendiculares y la correspondencia de los ángulos con respecto a las letras. Ejemplo, D1, 0 grados, D2, más 60, D3, más 120, ABR, menos 150, si quieren, ABL, menos 30,
y ABF más 90 grados. Y así van a poder familiarizarse. Eh, este, por ejemplo, es un EKG recontrapatológico. Solamente en el tema de la lectura de la lectura del eje. Acá el más isodifásico igual, ¿no? D2, ABL se opone y lo mismo. Si fuera hacia arriba sería menos 30. Como es 180 el suplemento, sería más 150 grados. Eje a la derecha. Acá el ABR, por ejemplo, es isodifásico. Se opone T3, más 120 grados. Acá, por ejemplo, tenemos el D1 y en ABF prácticamente casi iguales. Pero el ABL es el más isodifásico. El D2 es más 60 el eje. Entonces, eso es con respecto a el cálculo del eje. Ahora, a ver, por ejemplo, hacemos un pequeño ejercicio con este electrocardiograma. Dígame, cualquiera puede participar ahorita. ¿En qué ritmo está este electrocardiograma? Ritmo. Vamos, chicos. Cualquiera puede participar. A ¿De ver, qué ritmo, alumnos, de métase en qué la ritmo cancha, estamos? por favor. ¿De qué Es ritmo estamos inusual, hablando doctor. acá? Sinusal. Perfecto, ritmo sinusal. ¿Por qué ritmo sinusal? Tenemos ondas P que preceden el QRS y R Excelente. regulares. Muy bien. Suficiente. RR regular, ondas P que preceden al complejo QRS y la frecuencia cardíaca está entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿Ok? Perfecto. Tenemos el ritmo. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, chicos. La fórmula de 300, 150, 175 o el número 1500 sobre el número de cuadraditos que contempla RR. ¿Cuál es? ¿Mm? Más o menos 68. 68. Bueno, por un tema de experiencia yo diría 63, pero igual te estás acercando. No hay ningún problema. Y les digo cómo. Acá yo tengo 300, 150, 175. Cuando la alumna dice 68, está muy cerca. El 68 es más pegado a la raya de 75 y este está casi pegado a la raya de 60. Por eso digo 63. Pero igual, ambas son correctas. Pueden ser 63 o 68. Doctor, Dime. disculpe, ahí tengo una duda siempre cuando leo los EKGs con las Dime. frecuencias. Ajá. ¿Dónde debo empezar a leerlos? ¿En dedos largo o lo puedo leer en D1, en D2? Hay Muy buena como... pregunta. La mejor forma de lecturar tanto la onda P como el complejo QRS y los RR si quieren es en D2. Siempre.
Es la que mejor se ve. Y si no lo ubicas acá, el dedo largo te va a ayudar. ¿Y por qué el dedo largo? Porque este último me va a permitir calcular la frecuencia cardíaca en un electro con RR irregular. Entonces yo ya sé que D2 es la mejor vista. Ya sé que es la mejor vista. Entonces acá yo tengo, si quieren, 68 por minuto ya. Se las doy. El eje. Vamos, chicos. ¿Cuál es el más isodifásico? Porque ya le soplo. 1 y ABF están en la misma dirección. Ya sé que el eje está normal. Pero El ABL. El el ABL, ABL es el claro. más isodifásico. Perfecto. ¿Se opone? ¿Quién se opone a ABL? Dos. Dedo. D2. Excelente. Y si yo sé que en D2 mi ángulo será más 60. Entonces en este electro yo tengo sinusal, 68 latidos por minuto, eje más 60. ¿Ok? Ahora, el PR, y acá es lo que quería enseñarles, es la onda P con el segmento que culmina el punto en el inicio de la onda Q. Aproximadamente acá tengo 3 cuadraditos, 4 cuadraditos. Cada cuadradito vale 0,04. Entonces yo tengo 0,16 segundos en el tema del PR. Y los valores normales es de 0,12 a 0,20. Normal. El complejo QRS son 2 cuadraditos, que a simple vista se va a ver. 2 cuadraditos por 0,04, 0,08 segundos. Y el QT, que es el inicio de la onda Q hasta la culminación de la onda T, que si quieren acá tengo un cuadradito, más 5, 6, más 3, 9 cuadraditos, 0,36 segundos. Entonces la lectura de este electro está en ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 68 por minuto, más 60 grados, eje normal, 0,16 segundos el PR, 0,08 segundos el complejo QRS y el QT 0,36 segundos. Normal. Este es un electro normal. ¿Ok? Este es 8 de cada 10 electros que ustedes van a examinar en una emergencia, así van a ser. Por eso es vital de toda la clase que sepan la lectura del electrocardiograma normal. Porque cuando haya anomalías en cualquiera de la onda P, el complejo QRS o la onda T, ustedes se van a dar cuenta que es patológico. Y ahí vienen las interconsultas. ¿Por cuánto tiempo está prendido el Zoom, por favor? No vaya a ser que me dejen a mitad de camino. No te preocupes, Pablito. Es un Ya. corporativo el Zoom, tranquilo. Ah, maestro, usted siempre preparado. Ahora que ya saben los valores de las estructuras del electrocardiograma, onda P, complejo QRS, vamos a pasar a un poco de lo patológico más frecuente que podemos valorar en la medición de un electrocardiograma. Un ratito, por favor, disculpen. Les agradecería mucha atención, directos alumnos. Yo sé que es un horario complejo, difícil. Algunos ya están con Glasgow 13, 12, algunos con hipoglicemia, pero esa es la impronta que tiene uno para estudiar medicina. No hay horarios, no hay días, no hay feriados, no hay semanas, no hay nada. Es el sacrificio que se tiene para aprender medicina y les agradezco por su asistencia y agradecerle nuevamente al doctor Pablo. Continuamos con la charla. Atentos, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Avilés. Bueno,
Tenemos que tener presente que la onda P es la contracción auricular y nosotros tenemos que percatarnos que la direccionalidad del eje, la gran mayoría, va a ser al eje normal. Pero ¿qué pasa cuando el eje P va a desviarse al lado derecho? La onda P se va a volver más picuda y simétrica. Y va a aumentar básicamente en D2, D3 y ABF, que son las derivaciones horizontales, frontales, y que coinciden justamente con el lado derecho del ventrículo o el ventrículo derecho del corazón en este caso. Porque nosotros sabemos que la onda P per se es de 0.10 segundos o menos. Y la P va a ser isodifásica en B1 a B2. Ese es el criterio de la onda P en un EKG normal. Y la inscripción rápida de la flexión de la onda P en B1 y en B2. Pero, e inclusive, cuando hay grandes crecimientos en B1, la duración sigue siendo normal. Porque una cosa es que sea picuda, pero la duración del tiempo es la misma. Y el complejo QRS, la Q va a ser minúscula y la R va a ser mayúscula. Quiere decir que la Q es pequeñita y la R grande. Y más o menos acá es. En esa curva roja que están viendo es la aurícula derecha. La curva azul que están viendo acá es la aurícula izquierda, ¿no? Pero cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, el voltaje va a aumentar a más de 2.5 milímetros. La onda P va a aumentar casi a 3, que viene a ser un poquito más del doble de la dimensión de la aurícula derecha. En otras palabras, la famosa P pulmonar, P picuda, ojo a ojo cerrado, crecimiento de aurícula derecha. Hablamos de los electrocardiogramas previos, ¿se acuerdan? De los patológicos, ¿no? Por ejemplo, miren acá, ¿cómo es la onda P? Picuda. Acá yo ya sé que hay un crecimiento de la aurícula derecha. Y acá no se nota mucho, pero en la onda P isodifásica, más arriba, picuda, y hacia abajo casi nada. Se le llama P pulmonar porque son pacientes que padecen hipertensión pulmonar o cardiopatía pulmonar crónica o lo que llamamos nosotros cor pulmonare, ¿no? También puede haber alteraciones en la valvulopatía tricuspidia de origen reumático o pericarditis restrictivas o FALOP o estenosis pulmonar. Es decir, las cardiopatías congénitas cianóticas del lado derecho. La enfermedad de Einstein, por ejemplo, ¿no? Que se cataloga por la atrialización del ventrículo derecho y crecimiento severo de cavidades derechas, ¿no? ¿Qué pasa en el crecimiento auricular izquierdo? Va a haber una desviación del eje a la izquierda, o sea, entre más 30 y 0 grados. La mayor duración de la onda P, respondiendo a la pregunta que hizo la compañera, interesante. En D2 es la que mejor se ve la onda P, de mayor duración, va a ser más de 0.11 segundos. Va a ser bimodal, sobre todo en D1 y en D2. Va a aumentarse el voltaje en el segundo pico, provocando hipertrofia de la pared ventricular. Y la onda P se ve mejor en B1 y en B2, es mayor, más y menos menos es la onda negativa. En B3 y en B4 se va a ver bimodal, o de B3 a B6, aunque este último no es muy frecuente. Repasemos otra vez acá el gráfico. La curva roja va a ser la aurícula derecha, la curva azul, la aurícula izquierda, la onda P más de 40 milisegundos es en la direccionalidad o dimensión entre los picos de la aurícula derecha e izquierda, pero acá va a haber una elongación
ya que esta onda P, que no debería medir más de 0.10 milisegundos o 110 milisegundos, es más de 120. Y el notch va a ser más de 40 milisegundos. Y aquí va a haber una deflexión mayor hasta 160 milisegundos en la onda B1, B2, cuando hablamos de bimodalidad. En otras palabras, retrocedemos. Si yo tengo una P picuda, una P alta, es una P pulmonar, es crecimiento auricular derecha. Y en las derivadas B1, B2, la elongación positiva va a ser mayor que la negativa. En el crecimiento auricular izquierdo yo tengo una P ancha, P mitral. Y en la derivación B1 y B2, la isodifásica positiva va a ser menor que la negativa. Es al revés. En este electrocardiograma, por ejemplo, pueden observar tranquilamente en D1 y en D2, fíjense D2, el P ancho, ¿no? Que prácticamente la onda P sola mide 0.12 milisegundos. 0.12. Y acá, en la deflexión isodifásica en B1, la negativa es mayor que la positiva. Entonces yo ya sé que tengo un crecimiento auricular izquierda. Se le llama P mitral porque está presente en las valvulopatías mitrales. Se da en una miocardiopatía dilatada o restrictiva, donde hay crecimiento de cavidades izquierdas, o una valvulopatía mitral congénita. Pero ¿qué pasa si tengo las dos aurículas crecidas? Eso quiere decir que la desviación del eje P va a ser tanto a la izquierda como a la derecha. Y la onda P bimodal va a ser ancha y con muescas en derivaciones estándares. El primer pico va a aumentar el voltaje y las derivaciones estándares puede ser la onda P, dos cruces sobre una negativa en B1, los signos de crecimiento aurícula izquierda, derecha, perdón, P bimodal en B3 en B4 o B3 a B6, repito, menos frecuente. Y acá tenemos el resumen de la tabla. Crecimiento de aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿no? Con las depresiones tanto picudas para la derecha y tanto anchas para el lado izquierdo. Y en B1, la isodifacidad va a ser mayor para aurícula derecha de la onda P. En este caso se representa dos cruces positivas y una negativa. En el crecimiento de la aurícula izquierda es una cruz positiva y dos cruces negativas para poder determinar el crecimiento, las aurículas tanto derecha como izquierda. Y si en el electrocardiograma se pueden visualizar ambas, se llama crecimiento biauricular. Eso con respecto a las aurículas. Con respecto a los ventrículos, tenemos que ver los voltajes de la onda R de B5 a B6 y de S en B1 a B2. Eso es porque la fuerza eléctrica del vector 2 del complejo QRS va a aumentar y una masa septal izquierda se va a incrementar en estructura. El vector 1 va a determinar una mayor magnitud de Q en B5 y en R en B1, B2. Y el inicio de la onda Q hasta el vértice R va a estar aumentada hasta más de 0.45 segundos. Cuando el punto de corte ya saben que es de 0.36 a 0.40 o 0.42. En la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la onda T ya no va a ser positiva. Perdón, va a ser positiva, disculpen, y va a ser asimétrica. O al revés, va a ser negativa y va a ser B5 en B6 asimétrica. Es más, es el diagnóstico diferencial de una isquemia subendocárdica, porque todos los
colegas de medicina interna o medicina de emergencia, cuando ven ondas T negativas en precordiales, lanzan la voz de alerta para determinar una posible isquemia miocárdica. Pero también si esta onda T es asimétrica, podemos hablar de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a haber un desplazamiento del plano de transición a la izquierda por la levorotación del miocardio y va a ubicarse rotación del ángulo del QRS a la izquierda por encima de 0 grados. El vector 2 va hacia arriba a la izquierda y se produce Rs altas en ABL y S profunda en ABF. El índice de Lewis es un cálculo que utilizamos nosotros para determinar si hay indicación sugestiva de imagen de hipertrofia ventrículo izquierdo. Este que tiene que ser más de 17. Y el crecimiento ventricular, esto se debe a una sobrecarga diastólica. Cuando hablamos de sobrecarga, tanto sistólica o diastólica, nosotros tenemos que determinar que en la sístole hablamos de contracción auricular y ventricular respectivamente, y en la diastólica es la relajación auricular y ventricular respectivamente, sobre todo ventricular. En esta última va a haber un mayor esfuerzo, por eso le llaman sobrecarga diastólica. La onda T va a ser acumulada y simétrica en B5 y en B6. Por ejemplo, acá tenemos en el eje, en el electro normal, que la despolarización y repolarización van en sentidos contrarios. Pero cuando estas van en la misma dirección, va a haber una negativización de la onda T asimétrica. Y acá, para hipertrofia, a diferencia de los vectores del complejo QRS, va a haber una mayor pronunciación o engrosamiento a través del ventrículo izquierdo por la onda 2, que va a provocar que el complejo QRS, en este caso la R, sea más picuda. Y en el electrocardiograma, que es lo que queremos ver, acá tenemos lo siguiente. Si yo primero voy a calcular el eje, me voy a dar cuenta que acá aparentemente está en el eje normal. Pero si yo tengo D3, significa que ABR es el isodifásico. Como es hacia abajo, hacia arriba sería menos 150, hacia abajo es más 30. En este caso el eje es normal. Tengo que está en más 30. Pero acá yo tengo, miren acá, en D2, la onda T, la onda P, perdón, está anchísima. Mide por lo menos 0,14 o 0,16. Entonces en este electro yo tengo un crecimiento de aurícula izquierda, porque yo tengo una onda P mitral. Asimismo, voy a ver las derivadas izquierdas, que es de 1 a BL, B5 y B6. Fíjense acá la onda T, totalmente negativa, asimétrica. Por eso es que, con justa razón, pueden asustarse los colegas de atención de pacientes críticos, porque a todos nos han enseñado que si yo tengo un ST infradesnivel, puede ser sugestivo de un infarto agudo de miocardio, ST no elevado, siempre y cuando las T sean simétricas, pero en este caso es asimétrica, entonces es representativo de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En este electro, igual, ¿no? Derivadas izquierdas, B5, B6. Ah, y me olvidaba. Las derivadas derechas, B1, B2, las S son profundas. Las S son profundas. Eso con respecto a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo derecho no se ve en el electrocardiograma. En el tema de las fuerzas eléctricas, no tienen traducción electrocardiográfica. Solo sabemos que el segundo vector viaja de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, y sí va a haber R alta en B1 o B2 y S profunda en B5 B6. Retrocedemos. En hipertrofia ventrículo izquierdo, la R alta va a estar en B5 B6 y la S profunda en B1 B2. Otra vez, en el ventrículo derecho tenemos en las derivadas derechas crecimiento de R y en las derivadas izquierdas S profundo.
Y en el crecimiento ventricular izquierdo es al revés. Tengo las R altas en B5 y en B6, en 1 y en ABL, y las S profundas en 1 y en 2. B1, B2. El eje va a ser dividido hacia la derecha, más de 90 grados. La onda T se va a invertir y va a ser asimétrica de B1 a B2 en la hipertrofia ventrículo derecho. La masa septal derecha anterior se involucra con la hipertrofia y va a haber en las porciones posterobasales del ventrículo derecho, el vector 3 va a crecer ocasionando una R alta en ABR y S profunda en todas las derivaciones. Y el Lewis es al revés acá. El 1 era más de 17 para crecimiento de ventrículo izquierdo y en el derecho es negativo menos 14. Igual acá se representa, fíjense acá, el vector 2 que va hacia el lado contrario de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante, donde se produce una onda T negativa en B1 en B2, ya no en B5, B6, ¿se acuerdan? ¿No? Y va a haber una onda S más profunda, en este caso B5, B6. Si hablamos, por ejemplo, de cardiopatías congénitas o crecimiento de cavidades derechas, yo tengo, por ejemplo, el D2 para ABL, que es el isodifásico que se opone. En este caso, el eje es de más 150, es eje extremado hacia la derecha. Eje hacia la derecha, perdón. Y yo tengo acá, por ejemplo, en D2 tengo la onda P picuda de la onda P pulmonar. Y asimismo, yo voy a tener acá que en B1 y en B2, cuando la R mayúscula sobre S es mayor de 1, crecimiento de cavidades derechas hasta que no se demuestre lo contrario. En el electro normal, el R va a ser menor que el S, pero acá es mayor. R sobre S mayor que 1. Asimismo, yo tengo una onda T asimétrica de sobrecarga sistólica de ventrículo derecho. B1, B2. Y acá en B5, B6 las S son profundas, como 1 y ABL. Igual acá, fíjense acá, el R es mayor que en S, en B1 y en B2, y las ondas T son negativas asimétricas. Entonces, la dilatación del ventrículo derecho es cuando hay una destrorotación, hay un S1 y en Q3 en plano de transición que se desvía hacia la derecha, yendo un poco más. Cuando yo tengo un S1 y en Q3, en el electrocardiograma se puede determinar también la presencia de un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, que va relacionado con crecimiento de cavidades derechas. Si hablamos de una dilatación agudas o si es crónica, eso se utiliza en diagnóstico de insuficiencia tricuspidia o cardiopatías congénitas como CIA o insuficiencia cardíaca derecha. Otra vez el resumen. En la hipertrofia del ventrículo derecho, las heces profundas este es el izquierdo, disculpen. En el izquierdo, la onda T es asimétrica y las R son altas. Y en la derecha es al revés. S profunda, R pequeña. En los bloqueos de rama. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, no, mi doctor. Ya, a ver, para que no se me duerman. Yo los comprendo. Unos 20 minutos más. Aguanten, chicos. Doctor, Gracias, Pablito. Aguanten, chicos, aguanten un ratito. Un ratito, chicos, un ratito. Es que con ejercicio tiene que ser porque si no se van a marear.
A ver, en este electrocardiograma, por ejemplo, repasemos un poquito. No les voy a preguntar la lectura, pues ya lo saben. Lo único que necesito que me digan qué es lo diferente que ven, ya sea en aurícula derecha, en aurícula izquierda, en ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Escucho. Puede ser en D2, aurícula izquierda. Excelente. Algo me dice que tú vas a ser cardióloga. Un residente de medicina de emergencia no me lo responde así nomás. Y tú siendo alumna de pregrado, te has ido de frente a la... Doctor, D2, D3, ABF, tienen casi morfologías parecidas en el sentido de que son horizontalmente la duración es mayor. ¿Se le fue la señal al doctor Pablito? Sí, doctor, así parece. Ah, ya. Oh, un minutito. Ahorita, mientras esperamos su reingreso del doctor Pablo, entendiendo que para interpretar y leer un electrocardiograma se necesita ver electrocardiogramas. Que la teoría del electrocardiograma, de las medidas de la onda P, la PR, QRS, la onda T, el QT, se hacen leyendo más electrocardiogramas. Los ejercicios son la mejor forma de aprender EKGs, porque si pienso memorizar las ondas, los valores, va a ser complejo y tedioso. El consejo que siempre damos los médicos un poquito ya de edad, como yo, es que los electros se aprenden practicando electros. O sea, agarre un electro, determinen si es ritmo sinusal, no sinusal, si es un ritmo nodal, hay onda P, no hay onda P, cómo están las QRS, sacando el eje que han visto que hay varias formas de sacar el eje, viendo las isodifásicas, las isoeléctricas en las derivaciones de extremidades, entendiendo que cada uno tiene una perpendicular y un ángulo. El doctor Pablo ha sido muy didáctico, muy práctico en darle algunos tips, sobre todo viendo la derivación 1 y ABF para ver la normalidad del eje. Y les ha permitido a ustedes entender que leer un electro, pues, es una herramienta importante que tiene todo médico, no solamente el médico cardiólogo, porque el electrocardiograma es un buen examen auxiliar si uno lo sabe interpretar y leer.
Y hay que tener también criterio de indicación de un electrocardiograma. Actualmente están haciendo electrocardiogramas para chequeos médicos. Eso es muy bueno para eso, para evitar situaciones que estamos viendo con mucha frecuencia, ¿no? Hace poco una maratonista a nivel mundial de origen etíope, por eso siempre digo, el que solo sabe de medicina ni medicina sabe, hace unos días, estando preparándose ya para una gran maratón mundial, se sincopea. La encuentran cianótica, en bradipnia, en paro, y no sale del paro cardíaco. Fallece. 30 años, deportista toda su vida, o sea, una vida sana, dieta. ¿Qué pasó? Una arritmia maligna, una fibrilación ventricular o una cardiopatía congénita no evidente de difícil diagnóstico. Están a la espera de la necropsia, pero por los datos iniciales parece que es una displasia arritmogénica, que es una disfunción del ventrículo, que no es fácil detectarlo clínicamente. E incluso puede tener electros normales. O sea que ya el electro es una herramienta importante, pero no es suficiente para descartar cardiopatías. Por eso todo deportista, todos los que hacen deporte de competencia, no solamente deben hacerse un electro, sino una ecocardiografía y una prueba de esfuerzo, una prueba Bruce, una ergometría y un Holter. Creo que con esos 4 exámenes auxiliares complementarios podría decir en un 95% que no tiene una cardiopatía de fondo. Doctora Avilés no ha dicho 100%. No, no he dicho 100%, porque no hay un examen al 100% que te diga que no tenga una cardiopatía. Esto me viene a la reminiscencia, un jugador de fútbol ecuatoriano muy famoso, que después de jugar el partido de fútbol de su equipo, nivel de competencia, comienza a tener mareos, zumbido de oídos, dolor de pecho. 31 años, deportista igual, ¿no? IMC normal, sin antecedentes, de etnia morena. Siente que le falta el aire, va a la clínica y fallece. A él sí le hacen la necropsia. Y todos se sorprendieron lo que encontraron en la necropsia. Encontraron una anomalía de la arteria coronaria que era difícil detectar incluso con cateterismo o TEN coronario, para que vean lo complejo y a la vez sencilla que es la medicina. O sea, no hay una prueba auxiliar al 100% que te diga que el paciente no puede tener una cardiopatía oculta. Pero la mayoría de situaciones clínicas que suceden a las personas que hacen deporte y fallecen, una de las que he encontrado con mucho más frecuencia es la displasia ritmogénica por disfunción ventricular. En varios futbolistas, maratonistas, deportistas, al hacer la necropsia han encontrado esa anomalía, que no es sencillo tampoco diagnosticar ni con Holter, ni con ecocardio, ni con electro, ni con prueba de esfuerzo. Ya se tiene que usar lo que le llaman la perfusión miocárdica, que es un tipo ya de medicina nuclear en cardiología. Como ven, la medicina es simple y sencilla, pero también a la vez cada vez se hace más compleja en situaciones. Entonces hay que saber pedir un electro. Está ingresando el doctor Pablo, veo que están muy motivados, veo que se han mantenido todos los alumnos. Eso me da una luz de que tienen muchas ganas de aprender. Pablito, de nuevo Sí, volvemos. sí, disculpen, no No, sé qué no te está pasando. preocupes, no te preocupes, Pablo. Bueno, ¿Puedes los, compartir? los últimos, lo que pasa es que ahorita estoy hablando de mi celular, Ya, te paso para este, que puedas compartir. y no, no es eso, sino que Ah, la exposición ya, lo con el tengo material. en la laptop, Ya, pero por alguna razón no está cargando. Voy a reiniciar, pero claro. hasta que lo haga voy a emitir algunas palabras. Claro, Y Pablito, de repente
quedando con el compromiso de una segunda ponencia, de acuerdo a tu disponibilidad, los alumnos están muy ávidos. Creo que toda la información que le has vertido ha calado muy profundamente a los alumnos y están motivados. Y estoy seguro que va a haber una próxima reunión, Pablito. Te agradecería unas palabras de epílogo aconsejando cómo se aprende a leer un electro, Pablo, con todo lo que has mencionado. Ya, gracias, profe. Gracias, doctor. Bueno, justo eso es lo que quería mencionar, ¿no? Que primero, terminando las últimas diapositivas, ustedes tienen que tener presente que si hablamos de crecimiento auricular, la onda P primero tiene que verse mejor en el D2 y el B1 me complementa con la isodifacidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, un crecimiento de aurícula derecha, es decir, una onda P picuda, y la deflexión positiva es mayor que la deflexión negativa en B1 y B2, entonces hablamos de un crecimiento de aurícula derecha. Si yo tengo una onda P ancha o mitral en B1, en D2, y la deflexión negativa es mayor que la deflexión positiva en la onda B1, hablamos de un crecimiento de aurícula izquierda. Y si yo tengo ambas, una onda P mitral y una onda P picuda o pulmonar, y asimismo en B1 y en B2, las deflexiones son idénticas y anchas y altas, estamos hablando de un crecimiento vía auricular. Derivadas izquierdas, B1, B5, B5, B6 y ABL. Derivadas derechas, B1, B2. Si yo tengo ondas T negativas en B5 y en B6, ondas T asimétricas en B5 y en B6, y yo tengo unas S profundas en B1 y B2, estoy hablando de una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si yo tengo unas ondas T asimétricas en B1, B2, estamos hablando de una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, ya que B5 y B6, las S son profundas. Dicho esto, haciendo un breve resumen, aunque ustedes me sepan si es sinusal o no, la frecuencia cardíaca con el cálculo respectivo, el eje y las mediciones del PR, QRS y el QT dentro de lo normal, ya tienen identificado con los criterios correspondientes una lectura de EKG normal. Lo que he mencionado hace poco simplemente es los crecimientos tanto de la aurícula como del ventrículo. La siguiente ponencia, que ya sería para acordar con el doctor Avilés, sería hablar de los bloqueos de rama y, ¿por qué no?, adentrarnos en el mundo de las arritmias, que son bastante complejas y que lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo con respecto a las clases. Al inicio puede ser muy difícil, pero con la práctica se van a familiarizar. Mi consejo final, repasen ciclo cardíaco, repasen potencial de acción. Hagan la correlación entre ambas con el electrocardiograma y les garantizo que les va a ser muy fácil entenderlo y por qué se produce como tal. Eso es todo lo que yo podía decirles. Agradecido por la paciencia y bueno, la hora, como dice el doctor Avilés, a veces es un poquito inadecuada porque todos tenemos sueño, todos estamos cansados, pero complementando lo que dice el doctor Avilés, es el único camino que tenemos. La medicina es un sacerdocio, es una vocación y muy pocos somos los elegidos en seguir adelante. El que dice el dicho, el que quiere celeste que le cueste, es cierto. Entonces ustedes tienen que aprovechar la juventud y la motivación para seguir adelante. Y el que se anime a escoger cardiología, bienvenido. Eso es todo Gracias, lo que podía decir. gracias, Pablito, hermano. Un abrazo grande, que sea un día bendecido, una feliz semana de la medicina para todos.
Nos vemos, muchachos. Cuídense, bendiciones. Muchas Buenas gracias, noches. doctores. Muchas gracias, Listo. doctor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Descansen, descansen, muchachos.